Todo lo que sigue está inspirado en el magisterio del doctor Juan Carlos López Agüí, también buen amigo, y en el libro Control estadístico del hormigón estructural de la Asociación Científico-Técnica de Hormigón Estructural, la célebre M7. Bien, vamos a proceder con el criterio número 1. Vamos a fijar parámetros para la simulación de Monte Carlo que necesitamos para generar datos. Media, desviación, resistencia real, resistencia de proyecto y poco más. Bien, vamos a desplegar ya todas nuestras plumas. La resistencia de proyecto la vamos a fijar en 40 newton milímetro cuadrado y la resistencia real igual, es decir, el fabricante ha fabricado un hormigón estricto. La desviación estándar de nuestro hormigón es 4 y por tanto la resistencia media que se necesita para obtener una resistencia real de 40 cuando la desviación es 4, pues es la fórmula conocida de x igual a la media más z por la desviación estándar. Como en este caso queremos conocer la media, pues la media será igual a la resistencia real más el valor de la z que deja a la izquierda el 164, el 5%, que vale 1645, multiplicado por el valor de sigma, que es 4. Y nuestra media es 46,58. Bueno, para estar seguro de que esa es la z, pues vamos a comprobarlo. Aquí ponemos z y vamos a ver que z es la que deja a la izquierda el 5%. ¿Qué función utilizamos? Pues la función distribución normal estándar inversa, que la tendremos entre las usadas recientemente. La distribución normal estándar que nos va inversa, que nos va a proporcionar, una vez que le digamos aquí qué área es la que queremos que deje a la izquierda, le decimos que 0,05 y ya se ve que aparece aquí el valor de 1645 como esperábamos. Le quitamos decimales, como siempre, dejamos 3 decimales. Es 1645, es decir, que para determinar aquí la resistencia real hubiera bastado con poner aquí el signo menos y aquí en vez de 1645 hubiéramos puesto el valor que hemos determinado aquí y sigue saliendo el 46,6 que teníamos aquí. Bien, ya tenemos de momento lo que necesitamos. El criterio del caso 1 es que cualquier valor de x, vamos a poner aquí x, cualquier valor de x sea mayor o igual que fck. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente para ver cómo funciona ese criterio, es dividir la hoja en dos imágenes idénticas y vamos a usar 2000 valores. Entonces nos venimos aquí, como hemos hecho ya tantas veces, a 2000, vamos a intro y ahora lo que hacemos es simular aquí un valor con la fórmula de siempre, x igual a mu más z sigma. X igual a mu, que le ponemos el F4 porque queremos fijarla, más la desviación estándar, que le ponemos el F4, multiplicado por la función desviación estándar inversa de a le a todo esto nos debe sonar ya a
conocido. Bien, entonces ahora copiamos la fórmula, copiar, hasta la celda 2004. Vamos a ir a 2004 para que haya 2000 valores. 2004. Pegamos y dejamos un solo decimal, que es lo razonable porque nuestras máquinas de hacer ensayos no tienen más resolución, por lo que no tiene sentido que presumamos de decimales. Vaya, ahí está. Bueno, pues aquí tenemos el cualquier valor en un lote determinado. Aquí tenemos el cualquier valor. Pues ahora vamos a comprobar aquí que x es mayor o igual que FCK. Entonces, para ello utilizamos una función muy interesante, que es una función condicional. Nos venimos aquí a funciones lógicas, la función si, y entonces nosotros le decimos si cualquier valor es menor que FCK, y a FCK le ponemos el anclaje de los dólares. Como en ese caso habría que rechazar el lote, le ponemos un 0. Y si no es verdad que es menor, quiere decir que es mayor o igual, querrá decir que aceptamos el lote y le ponemos un 1. Bueno, ya se ve que este lote se acepta porque este valor 46 es evidentemente mayor que 40. Bueno, vamos a copiar esto hasta abajo y obtendremos ceros y unos. Bien, aquí solo se ven unos, pero como son 2000 valores no sabemos si hay ceros aquí detrás del pliegue. El mejor modo de comprobarlo es sumar todos los unos. Nosotros sabemos que debe haber 2000 unos si se han aceptado todos los lotes. Pues no, se han aceptado solo 1900, luego algún cero habrá por ahí. Vamos a mover la frontera a ver si nos aparece alguno. Como es solo, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿de acuerdo? Luego, como son 2000, como son 2000 valores y podían haber sido 4000, pues 1900 no nos dice mucho. Vamos a ponerlo en términos porcentuales. Vamos a ponerle también a esto un tamaño mayor. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividimos 1900 entre los 2000 valores que deberían haberse presentado. Vamos a poner un número más pequeñito, 24, 22. Ya nos caben los dos decimales. Bueno, vamos a poner esto en términos porcentuales, que es más inspirador, y tenemos el 95%. Bueno, pues justamente lo que esperábamos. El 95% de los valores han resultado aceptados. ¿Por qué? Porque si FCK debe ser superada por el 95% y la resistencia real deja a la izquierda el 5%, es decir, es superada por el 95%, luego cuando son iguales, el hormigón que fabriquemos que se corresponda con esta resistencia real solo tendrá un 5% de valores inferiores a 40. Por eso aceptamos o resultan aceptados el 95%. Cada vez que le demos a F9 o a F9 según se recalcula toda la columna.
Sin embargo, como se ve, el 95 permanece. Igualmente podemos comprobar que si sacamos aquí el valor medio, de la columna de valores simulados, lo que hacemos con la función promedio, que la tendremos entre las usadas recientemente, aquí está, desde A5 a 2004, correcto. Tenemos una media de 46,5, semejante a la media de la que hemos partido, 46,6. Y si vamos dándole a F9, comprobaremos cómo ese valor de 46 y pico no varía mucho, a pesar de que los 2000 valores han sido recalculados de nuevo. Igual ocurre, bueno, ya se ve las enormes ventajas de dividir la hoja, puesto que una y otra vez podemos recalcular y comprobar qué pasa en la cabecera y en la cola de la serie. Bueno, pues así funciona este criterio, que lo único que pretende es asegurarse que el 95% del hormigón producido es igual o superior a FCK, sin contar con las incertidumbres del tamaño de la muestra, porque previamente, al gozar de un distintivo oficialmente reconocido, el hormigón, se habrán realizado pruebas más severas en la factoría. Vamos a ver ahora el criterio número 2. Para eso vamos a copiar todo este encabezamiento porque nos es útil. Lo copiamos en el criterio del caso número 2. Bueno, lo único que no nos sirve es esto, lo eliminamos. Bien, bueno, quizá todavía en el criterio 1 podríamos hacer algún jueguecito, que es que evidentemente si el hormigón, la FC real, aquí falta una C, si el hormigón no es estricto, sino que es inferior al especificado, empiezan a pasar cosas. Y es que se desploma la probabilidad de aceptación y todos son ceros. Es decir, que un fabricante incumplidor, con este criterio de que un valor cualquiera sea mayor o igual que FCK, empieza a sufrir. Y si naturalmente la merma es mayor, pues llega un momento en que la probabilidad de que te acepten un lote es prácticamente nula. Bien, para trabajar en el criterio 2 vamos a aprovechar el trabajo ya realizado aquí, porque comprobaremos enseguida que es útil. Bueno, vamos a copiar también la fórmula de la simulación, porque para nosotros ya no tiene ningún misterio. Vale. Bueno, este 26 o 27 me sugiere, volviendo aquí, que cuando hacemos caer la resistencia real, obviamente se modifican los valores, porque el valor medio que hemos utilizado para fabricar ese hormigón desciende con la resistencia real, como ya conocemos. Bien, criterio 2. El criterio 2 lo vamos a escribir enseguida aquí. Antes vamos a simular una muestra de tamaño 3. 3 valores por lote. Cada fila va a ser un lote y entonces este es nuestro X1. Esto equivale a los camiones que hemos visto antes en la imagen. 3 camiones seleccionados, de cada uno determinamos su resistencia. Basta con que copiemos esto hacia acá para tener 3 valores diferentes en un mismo lote, procedentes de una población de media 26,6, de aviación estándar 4. Vamos a poner esto de nuevo igual que FCK, y como se ve enseguida el efecto sobre la muestra. Si
el hormigón que nos suministran es mejor, pues las resistencias individuales pues también son más altas. Bueno, el criterio consistía, y ahora necesitamos aquí incluir un nuevo dato que es K2, porque se recordará que en la fórmula de este criterio aparece un K2. Enseguida tendremos el criterio completo delante. Bien, ahora necesitamos sacar aquí la media muestral, que la vamos a llamar XM. A continuación ponemos el valor de Rn, que era el mayor valor menos el menor. A continuación aquí ponemos el criterio completo, que es la media menos K2 por Rn. Por Rn. Ya tenemos nuestro criterio completo. Y ahora vamos a hacer los cálculos correspondientes. La media, pues usamos entre las usadas recientemente el promedio de nuestros tres valores. Pues ya tenemos la media, la centramos. Vamos a centrar todas estas columnas. Ahí está. Rn, pues será igual a la función máximo, que la tenemos que buscar. La función máximo, vamos a buscarla en todas, puesto que ahora no la ubicamos en ninguna región. La buscamos en todas. Nos vamos a la M. Max. Y le decimos que escoja el máximo entre estos tres, el valor más alto. Ya lo ha hecho. Y ahora le decimos que reste el valor min. Entonces nos vamos aquí a min. Min. El menor entre estos tres valores. Aceptar. 4,3. Naturalmente esto cambia, como siempre sabemos, si le damos a F9. Cambia y cambia el menor y cambia la diferencia entre el mayor y el menor. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora hacemos aquí el cálculo del estimador, que será igual a la media menos el valor de K2, que debemos ponerlo antes. Vamos a anular la fórmula. El valor que la instrucción da para una muestra de tamaño 3 es 1, 0, 2. Procedemos. La media menos el valor de Kn, que debemos fijarlo con Fn, F4, multiplicado por la diferencia, Rn. Le quitamos decimales. Bien, y aquí tenemos que este es el cálculo que nos ha hecho, 43,2, que se comparará con el valor especificado FCK. Bueno, pues vamos a hacer esa comparación en los términos que lo hemos hecho para el criterio anterior. Entonces, como aquí no nos va a caber, lo que pondremos es solamente aceptación. Y aplicamos la función si, que debemos tener en usada recientemente porque la hemos usado antes. Aquí está, si. Entonces, si este valor es menor que el especificado FCK, que le ponemos dólares, si es menor es que hay que rechazarlo, luego valor 0. Y si es falso, es decir, si es mayor o igual, valor 1, porque lo podemos aceptar. Bien, en este caso aceptamos porque 41,1 es mayor que 40, que el valor especificado. Si vamos haciendo, veremos que en alguna ocasión nos saldrá un 0. ¿Por qué? Porque aquí ha resultado un 38.
Bueno, que es menor que 40, obviamente. Pues ahora vamos a hacer la misma operación para 2000 igual que antes. Nos venimos a la parte inferior, escribimos aquí C2000, que en realidad tiene que ser 2004 igual que antes, para que haya 2000 valores, 2004. De modo que copiamos toda esta fila, copiar, y buscamos 2004 aquí y copiamos toda la fila de arriba en los 2000 lotes. Luego tenemos aquí 2000 lotes a los que le hemos aplicado el criterio del caso 2 con este resultado de aquí. Bien, y vamos a hacer igual que antes. Vamos a hacer una cosa y nos ahorramos trabajo, y es que criterio 1, copiamos esto, copiar, lo copiamos aquí y vemos cuál es el resultado, y enseguida empezamos a especular. Bueno, pues justo vamos a hacer algunas pruebas con F9 y vemos que oscila en torno al 50% el grado de aceptación. En efecto, la instrucción le ha dado a K2 un valor tal que la curva del estimador, que sería lo que resultaría de aplicar, por ejemplo, un histograma a esta columna. Si nosotros hiciéramos un histograma con los 2000 valores, veríamos que la mediana se parece mucho al valor especificado 40. Podemos hacer una aproximación determinando aquí la media, el promedio. Función, promedio, aceptar, y desde F5 a F2004, perfecto. Y vemos que nos da un valor de 39,7, y que si una y otra vez le damos, vemos que está siempre pegadito al 40. Es decir, también podemos probar con la mediana. Vamos a hacerlo aquí abajo. Buscamos nuestra función en estadísticas y ahora buscamos mediana. Mediana. Del rango F5 2004. Bien, y aquí tenemos nuestro valor que se acerca todavía más al especificado. Le damos a F9, vemos que se acerca más al especificado porque la media está un poquito vencida hacia la izquierda del valor de FCK, mientras que la mediana, es decir, estos valores tienen una distribución que está centrada en mediana. Entonces, si estos valores están centrados en la mediana y coinciden con FCK, todo eso es consecuencia de K2. Porque si nosotros usásemos un K2 diferente, la curva se nos iría moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Estando centrada en mediana la función del criterio de aceptación, nosotros podemos modificar su posición con K2. Si aumentamos el valor de K2, como está restando, disminuirá el valor del resultado de la aplicación del criterio, y por tanto la curva se habrá movido hacia la izquierda con sus valores, con lo que la probabilidad de aceptación se desploma, en este caso al 29. Y si bajamos el valor de Kn, por ejemplo, a 0,70,
Al estar restando Kn, los valores serán mayores, la curva se desplaza hacia la derecha y por tanto aumentará la probabilidad de aceptación del 50 al 70. ¿De acuerdo? Bien, volviendo al valor que la instrucción española nos proporciona, diremos que en términos generales al valor que resulta aquí lo llamamos probabilidad de aceptación. Y en términos particulares, cuando el hormigón es estricto, es decir, la resistencia real es igual a la especificada, a esta probabilidad de aceptación especial se le llama riesgo del consumidor, porque es justo la frontera por debajo de la cual el comprador de hormigón empieza a recibir un producto de inferiores características a lo solicitado. Es fácil comprobar que si pasamos a un hormigón de 30 newton milímetro cuadrado, la probabilidad de aceptación se colapsa. Si fuera de 35, aún quedaría una probabilidad de aceptación del 9%. Lo cual quiere decir que el estimador funciona, pero cuando son iguales es del 50%, no es del 100%. Es decir, el riesgo del consumidor es del 50%, pero, sin embargo, en la práctica real es insoportable para un suministrador de hormigón una probabilidad de aceptación del 50%, porque quiere decir que, como se ve aquí por los ceros, en la mitad de los casos, todo esto serían rechazos y, por tanto, disgustos, devolución de facturas, un auténtico drama en la obra. ¿Qué tiene que hacer entonces el fabricante? Ya sea por tanteo, ya sea porque tiene un técnico formado en nuestra asignatura que lo asesore, pues lo que tiene que hacer es subir la resistencia real hasta que la probabilidad de aceptación esté en valores aceptables. Vamos a suponer que ponemos 45, pues todavía un 16% de rechazos es difícil de aceptar. Un 98 ya empieza a ser aceptable, es decir, que de 2.000 lotes se rechazarían 37. Bueno, un fabricante que tenga una hoja de cálculo como esta está en condiciones de tomar sus decisiones estratégicas. Si no, evidentemente no puede hacerlo. Es evidente que cada vez que modificamos FC real se modifica la resistencia media, con lo cual se modifican los valores individuales, lo cual obviamente influye sobre todo el proceso de estimación para acabar proporcionando este valor de probabilidad de aceptación. Y así funciona el criterio del caso 2, con esta hoja que puede un alumno perfectamente hacerla, y además con la ventaja de que esta hoja le sirve para no solo comprobar los efectos de fondo de la aplicación del criterio, sino que también le permite diseñar criterios de aceptación. Suponiendo que la estructura de su criterio sea esta, él puede determinar valores de K2 para un determinado riesgo del consumidor cuando las muestras no son idénticas al número establecido por la instrucción española. Imaginemos que necesitamos tomar 7 muestras de tamaño 7, es decir, de 7 camiones, porque nuestros lotes son grandes y el número de camiones es también grande. Y hemos decidido que nuestras muestras tengan tamaño 7. La instrucción no proporciona el valor de K2 para 7. ¿Cómo haríamos nosotros para proceder? Vamos a volver esto a su estado original. Pues lo que haríamos es abrir hueco aquí, para que nos quepan
una muestra de 7. Cogemos cualquiera de estas columnas y las copiamos aquí. Lo que hemos hecho es una cosa horrible. Vamos a ver si ahora funciona la cosa. De acuerdo. Aquí ponemos los encabezamientos. Ya tenemos nuestra muestra de 7. ¿Por qué no cambia aquí nada? Porque los cálculos están hechos con las 3 primeras. ¿Qué tendríamos que hacer aquí nosotros? Cambiar la C por la G. Cambiar la C por la G para que en los cálculos tenga en cuenta las 7. Aquí va a ser igual, la C por la G. La C por la G. El resto ya aquí no interviene y aquí tampoco. Y ahora lo único que tenemos que hacer es copiar todo esto hasta abajo. Bueno, y entonces vemos que se ha modificado la probabilidad de aceptación porque este K2 no se corresponde con este tamaño de la muestra. Como si nosotros seguimos el mismo criterio de la instrucción de que aquí nos dé el 50%, tendremos que, es decir, que el riesgo del consumidor sea el 50%, es decir, que la probabilidad de aceptación sea el 50% cuando la resistencia real y la resistencia característica sean iguales. Vamos a aproximar esto, eliminando y corriendo las celdas hacia la izquierda. Ahí está. ¿Qué haremos entonces? Pues modificar K2 hasta que aquí dé el 50%. Vamos a poner 0,4 para forzar la cosa. Sí, ahora ya esto funciona. 0,87. Bueno, pues ponemos 0,55. A ver qué pasa. Está en 0,60. Nos vamos aproximando. Vamos a poner 0,7 y luego precisamos. 0,7 nos hemos pasado. 0,06. 53. Pues creo que estamos muy cerca. Si ponemos 58. No, 0,61 quizá. Nos estamos despistando. A ver, 0,61. Por ahí anda la cosa. Bueno, pues así iríamos precisando. Y naturalmente, como nos lo permite la hoja de cálculo, también otra cosa que podríamos hacer es, en vez de 2000, poner 20.000 para afianzar el valor de K2 para que sea más preciso. Pero en definitiva, hemos hecho una buena aproximación al valor de K2 que nos va a proporcionar para una muestra de 7 un riesgo del consumidor aproximadamente del 50%. Insisto, por ejemplo, la instrucción española hizo los cálculos de los valores de K2 con 60.000 lotes en vez de 2.000. Una cuestión que está perfectamente al alcance de nuestro ordenador personal.